Continuar recordando, estábamos hablando de el concepto de grupo, ¿verdad? Déjenme ver que todo esté bien por aquí. A ver esto. Okay. Creo que sí. Ok, recuerden, un grupo, ¿verdad? Es un conjunto junto con una operación binaria, ¿verdad? Recuerden que una operación binaria es una función, ¿verdad? Que va del producto cartesiano del grupo, ¿verdad? Consigo mismo, del conjunto consigo mismo, y que me regresa como resultado de la función un elemento del mismo conjunto, ¿verdad? Y que a eso en otros libros, otros autores le suelen llamar cerradura, ¿verdad? Se dice que el conjunto es cerrado. Entonces no les extrañe si están viendo las otras referencias que les puse, que lo definan así, ¿verdad? O si están viendo, qué sé yo, otros, otros documentos. Y entonces un grupo es un conjunto con una operación binaria y que satisface estas tres propiedades, ¿verdad? Tiene que haber asociatividad en la operación, tiene que haber un elemento de identidad y tiene que existir inversos para todos los elementos del grupo. Dijimos que aquí hay un montón de ejemplos, ¿verdad? Y les sugiero que los vean, ¿verdad? Si no los han visto. Pero les decía que estos son como una lista como de los grupos más importantes que vamos a estar como que revisando bastante durante todo el curso. Y pues yo me centré en explicarles qué significaba cada uno de estos grupos, ¿verdad? Nos quedamos hablando en la última reunión de este grupo de N, ¿verdad? Del grupo diédrico de orden 2N. Ya vamos a ver qué significa eso de orden. Eh, y bueno, teníamos otros grupos ahí conocidos, enteros, racionales positivos, enteros módulo n, que no era tan conocido, pero ya sabemos que es, ¿verdad? Reales distintos de cero, complejos distintos de ceros con el producto. Recuerden que ahí es importante quitar el cero porque si no, no vamos a tener inversos, ¿verdad? De hecho, si digamos que ahora ustedes tienen una forma de responder, si les preguntan, ¿por qué no se puede dividir por cero? Ah, porque los reales con respecto al producto no son un grupo con respecto a la multiplicación. Y, y se imaginan dando esa respuesta, es como, ok, te creo, ¿verdad? Pero sí, eso es una razón, ¿verdad? Es una forma de decirlo, ¿verdad? Los reales con respecto al producto no forman un grupo, es decir, existen algunos elementos que, bueno, lo que se viola ahí en particular es eso, ¿verdad? Que el cero es un elemento de los reales que no tiene inverso con respecto a la multiplicación y por eso no es un grupo y de cierta forma justifica decir eso, ¿verdad? De que no podemos dividir entre cero. UN era enteros módulo n, pero con respecto a la multiplicación. Y además solo considerábamos los enteros menores que n, mayores o iguales que 1, y que fueran relativamente primos con n. ¿Verdad? Aquí todo eso no está como que bien descrito aquí, ¿verdad? Esto solo, de hecho, es como un resumen porque aquí en algunos de los ejemplos esto, ¿verdad? Explican esas cosas de cómo funcionan estos grupos, entre otras, ¿verdad? Ahí explican otras cosas también. Por eso les recomiendo que lean todos esos ejemplos, ¿verdad? Eh, Luego, y por ahí nos quedamos, ¿verdad? Hablando de esos ejemplos de grupo. Entonces lo que viene aquí es empezar a comprobar algunas propiedades que satisfacen los grupos. Hoy vamos a terminar este capítulo 2 y de hecho con eso ya como que estamos listos para hacer una primera prueba. Pero bueno, terminemos primero y creo que vamos a comenzar ya a hablar de los conceptos del capítulo 3. Fíjense, primera propiedad. Fíjense que hay algunas cosas que aquí ya están comprobadas y yo creo que no es necesario volverlas a escribir. En todo caso hay que como que traducirla, ¿verdad? Porque está bien claro todo lo que dicen acá. Pero cuando yo crea que no, pues ahí sí voy a tratar de ir con más detalle en alguna demostración, porque aquí ya empieza como que con el típico estilo en matemáticas de teorema, demostración o teorema, corolario, ¿verdad? Y así. Entonces, cuando yo sienta que las demostraciones, así como las presenta aquí el libro, está bien claro, que no hay mucho que añadir, pues solo vamos a pasar como así por encima. Pero cuando sí crea yo que hay cosas que
que sí sienta en base a mi experiencia, sí sienta que hay que explicar, ¿verdad? Entonces ahí sí voy a ir como que con más detalle. Estas propiedades, les decía yo que cuando definíamos grupo, asociaran la cuestión de de la existencia de una identidad y de la existencia de inversos con el concepto que se define allá para las matrices, ¿verdad? La inversa de una matriz y la identidad para el conjunto de matrices, ¿verdad? Esos conceptos eran bien similares, son bien similares y de hecho también satisfacen estas propiedades. La identidad es única, o sea, no existe otra, si lo relacionamos con eso de las matrices, no existe otra matriz que cumpla el mismo papel que la identidad. O sea, puede pasar que exista, por ejemplo, un par de matrices, digamos A y B, y de tal manera que cuando yo las multiplique, me dé A, por ejemplo. Y entonces, de hecho, en el lenguaje de álgebra abstracta, uno diría B es una identidad por la derecha para el elemento A. Lo que pasa es que pónganse a pensar que estas son matrices y entonces puede ser que yo encuentre otra matriz C que cuando la multiplique por B ya no me dé C. De manera que entonces esa matriz B puede ser que sí me funcione como una especie de identidad para algunos elementos, pero en la definición de grupo se dice, ¿verdad?, que ese elemento de identidad tiene que funcionar para todos los elementos del grupo, no solo para algunos, ¿verdad? Y entonces, en el caso de las matrices, por ejemplo, que es como lo más conocido o similar, bueno, similar y conocido a esto nuevo, pasa eso, ¿verdad? Que ahí la matriz identidad cumple con el requisito para todas las matrices, ¿verdad? No importa por qué matriz multiplique a la identidad, siempre me va a dar la otra matriz, ¿verdad? Claro, siempre y cuando esté definida la multiplicación, ¿verdad? Eso, por ejemplo, está ya, digamos, como que saldado aquí en la definición de grupo con el hecho de decir que tenemos una operación binaria. Ya con eso estamos diciendo está definida la operación, ¿verdad? Si no, por ejemplo, nosotros ya sabemos que cuando tenemos una matriz de un cierto tamaño, digamos m por n, ¿verdad? Y otra matriz de otro tamaño, ya esta otra matriz para que se puedan multiplicar tiene que tener como requisito, ¿verdad?, que la cantidad de columnas de acá sea igual a la cantidad de filas de acá, ¿verdad? Y aquí puede ser otra cosa, ¿verdad? Pero si no ocurre eso, pues no se puede hacer la multiplicación y entonces ahí no estaría definida la operación. Entonces, en ese sentido, si nosotros pensáramos, por ejemplo, digamos que le llamamos M al conjunto de todas las matrices, ¿verdad? O sea, de cualquier tamaño. Entonces la multiplicación de matrices no es una operación binaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo tomar dos matrices, ¿verdad? Y que ni siquiera, digamos, esas dos matrices estén en el dominio de la función, ¿verdad? Que recuerden que la operación binaria es una función, o sea, tiene su dominio, ¿verdad? Entonces, si yo no puedo multiplicar dos matrices, significa que esas dos matrices no están en el dominio de la multiplicación, vista como una función. Todos esos detalles son una especie como que de un lenguaje que hay que manejar, porque cuando uno habla de multiplicación, quizás no piensa en una función, ¿verdad? Pero es una cuestión como de acostumbrarse, nada más. Entonces, en ese sentido, la multiplicación de matrices dentro del conjunto de todas las matrices no es una operación binaria, ¿verdad? Porque no necesariamente el producto de dos matrices una me va a regresar otra matriz, porque para empezar puede ser que ni siquiera esté definido, ¿verdad? O sea que el dominio de esa función de la multiplicación de matrices no es el conjunto de todas las matrices, sino que está bien restringido, ¿verdad? Ese dominio para esa operación. De hecho, sería como bien difícil de describir si uno lo quisiera escribir como en notación de conjuntos, por ejemplo, ¿verdad? Son las matrices que tienen esta forma y las otras esta otra forma, ¿verdad? Y de tal manera que estas son las primeras coordenadas y que estas son las segundas coordenadas, de manera que yo puedo multiplicar esta por esta, ¿verdad? O sea, describir todo eso así en el lenguaje matemático usual, pues un poco tedioso, ¿verdad? No es que no se puede, pero sale como más fácil decirlo en palabras, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice esta primera propiedad. De hecho, eso es lo que dicen estas propiedades, que operaciones o algunas propiedades que nosotros conocemos para algunos conjuntos conocidos se satisfacen en grupo.
Y de hecho, aquí hay que ser bien estricto, ¿verdad? Creo que ya les he mencionado que hay algunas cosas que uno está acostumbrado a hacer con números reales, pero que acá no tenemos todas las reglas que ofrecen los números reales, sino que aquí solo tenemos unas cuantas y entonces hay muchas cosas que en grupos no funcionan, ¿verdad? Entonces, pero bueno, algunas cosas que sí funcionan, el elemento de identidad es único. Y esto como para recordarlo rápido, me acuerdo que el elemento de identidad se parece al concepto ese de la función, perdón, de la matriz de identidad. Y entonces la matriz de identidad yo sé que tiene esa propiedad y como que si yo los asocio, como que tiene sentido comparar eso, ¿verdad? Esos dos ideas, digamos. Entonces, fíjense, para comprobar, aquí se utiliza la típica estrategia para comprobar que algo es único, que es asumir que no. Aquí asumen que tengo E y E' y que estos dos son elementos de identidad del grupo que tenemos, ¿verdad? Los dos son elementos de identidad. Entonces es como que se está negando lo que queremos comprobar, ¿verdad? Queremos comprobar que es único. Bueno, estamos asumiendo que son dos, o sea, como que estamos negando, ¿verdad? Que es cierto que es único, ¿no? Esta es la típica estrategia que uno utiliza, no siempre pues es lo que funciona, pero es como que lo más natural, como que lo primero a intentar cuando uno le piden comprobar que algo es único. Bueno, voy a asumir que no, porque comprobar que es único, si se ponen a pensar así, como que lógicamente, sería un poco extraño de intentar, ¿verdad? Voy a comprobar que la matriz de identidad es la única que tiene esa propiedad. Entonces se pone un poco feo quererlo comprobar así porque, no sé, quizás uno quisiera decir, voy a comprobar que estas otras matrices no cumplen con eso, pero hay infinidad de opciones, ¿verdad? Entonces no suena como que buena estrategia. Y entonces casi siempre en esta situación de comprobar que algo es único, uno trata de ver que uno asume lo contrario y ver que al final eso me lleva a una contradicción, ¿verdad? Entonces, asumimos que E y E' son identidades del grupo y entonces por la definición de identidad, si es identidad, significa que multiplicada. Recuerden que aquí a la operación del grupo, cuando no se nos especifica cuál es, uno le llama multiplicación, ¿verdad? Es como para asociarla con la operación quizás más conocida para nosotros y más que todo, creo yo, por la parte esa de que la notación que se utiliza es bien simple, ¿verdad? No ocupamos ni siquiera un símbolo para denotarla. Entonces, si es una identidad, significa que cualquier elemento del grupo, por la identidad, me regresa el mismo resultado, ¿verdad? Y eso para todos los elementos del grupo, ¿verdad? Y similarmente, si E' también es una identidad, entonces E' por cualquier elemento del grupo me da el mismo elemento, ¿verdad? Porque esa es la definición de ser una identidad. Y entonces, fíjense, aquí lo que dicen es, como esto funciona para cualquier elemento del grupo, si yo escogiera aquí en vez de A, E', y de hecho aquí lo vamos a escribir, ya que aquí solo lo dicen. No, aquí está escrito. Si yo escogiera aquí en vez de A, E', porque E' es otro elemento de G, y aquí me están diciendo que esta propiedad funciona para todos los elementos de G. Bueno, como E' es un elemento de G, entonces para E' eso funciona, ¿verdad? Yo podría poner aquí E'. Entonces me quedaría E' por E igual a E'. Es lo que escribieron aquí, fíjense. Y en la otra, si yo sustituyo en vez de A, nuevamente como esto funciona para todos los elementos A que están en G, entonces en particular me funciona para E, que es uno de los elementos que están en G. Entonces si yo aquí pongo E, me va a quedar que E' por E es igual a E, que es lo que escribieron aquí, ¿verdad? Ok. Entonces fíjense, tenemos E' por E es igual a E', E' por E es igual a E. Pero tenemos entonces E' por E igual a algo, E' por E igual a otra cosa. Pero por propiedades de la igualdad, y E' es igual a esto por transitividad, ¿verdad? Entonces tiene que ser que E' sea igual a E. Contradicción, que aquí habíamos dicho que E y E' son dos identidades de G, ¿verdad? Entonces, no, realmente son la misma, concluimos al final.
O sea que no podemos asumir inicialmente que hay dos, sino que realmente es una única identidad, ¿verdad? Entonces, esta es la típica estrategia que se utiliza cuando uno quiere comprobar que algún elemento de un conjunto es único, ¿verdad? Asumir que hay dos y tratar de ver que eso me lleva a una contradicción, ¿verdad? Que normalmente la contradicción es, asumo que hay dos distintos y llego a que son el mismo. O sea, me estoy contradiciendo, ¿verdad? Asumo que son dos distintos y llego a que son el mismo. Contradicción, ¿verdad? Entonces no puedo asumir que son dos distintos, ¿no? Ok, entonces de ahora en adelante podemos hablar de la identidad, ¿verdad? Ya no decir un elemento de identidad, sino que el elemento de identidad, porque ya sabemos que solo hay uno, ¿verdad? No pueden haber dos identidades en un grupo. Otra propiedad. Fíjense, este es algo que nosotros utilizamos bastante, por ejemplo, con los números reales. Y aquí me están diciendo, ok, esto que hacemos con los reales funciona aquí. El título del teorema es cancelación. Nos podemos centrar en esta última línea aquí que fíjense dice, B por A es igual a C por A y eso implica que B es igual a C. Como diciendo, esta A que está aquí a la derecha yo la puedo cancelar. Que eso normalmente uno lo hace en los reales, ¿verdad? Realmente en los reales uno como que a veces abusa un poco de eso porque si A fuera igual a cero, realmente no necesariamente podríamos hacer eso, ¿verdad? Tendríamos aquel problema porque cuando uno hace esa cancelación, uno lo que está haciendo realmente en los reales, ¿verdad? Es dividir entre A, divido entre A y eso me cancela el A, ¿verdad? Entonces, si A fuera cero, yo no podría decir divido entre A, ¿verdad? Porque estaría dividiendo entre cero. Pero en un grupo no tenemos ese problema, ¿verdad? Entonces, en un grupo siempre va a funcionar esta implicación. B por A igual a C por A implica que B es igual a C. Como diciendo, este A yo lo puedo cancelar. Y esta otra propiedad es lo mismo, solo que por la izquierda. A por B es igual a por C. A lo puedo cancelar por la izquierda y eso implica que B es igual a C. Nuevamente, recuerden que en los grupos no necesariamente son conmutativos o abelianos, como los hemos llamado acá, ¿verdad? Y eso es parecido nuevamente a las matrices, ¿verdad? Por eso yo les recomiendo que siempre estén pensando bastante en matrices, cuando estén pensando qué cosas se pueden hacer en grupos, qué cosas no se pueden hacer, porque en general las matrices con la multiplicación como operación binaria, que modelan bien la situación general que ocurre cuando tenemos grupos, ¿verdad? No necesariamente es que todos son así, ¿verdad? Porque sí hay grupos en los que hay conmutatividad, entonces ese más bien es como un caso para pensar como en qué restricciones tengo. Entonces las restricciones son parecidas a cuando estaban allá en la clase de vectores y matrices y les decían, no, pero si usted multiplica una matriz por la izquierda en un lado, lo tiene que hacer también en el mismo lado, ¿verdad? Por la derecha, en el otro lado de la igualdad. Ese tipo de cosas también funcionan similar en grupo, ¿verdad? Y bueno, fíjense, la prueba también es algo bastante como sencillo solo de escribirlo. Aquí fíjense que de repente lo que sí es como que yo les recomiendo que para estudiar, como les dije la última vez, la recomendación es que traten de hacer la mayor cantidad de ejercicios, por lo menos impares, que tienen sugerencias de los que están planteados aquí, ¿verdad? Entonces hay algunos ejercicios aquí que le dicen, pruebe que tal cosa es un grupo, por ejemplo. Entonces, hay algo que uno como matemático tiene que ir aprendiendo desde estas primeras clases, es a cómo escribir una demostración, porque fíjense que si a mí me dicen, por ejemplo, y de hecho allá en vectores y matrices, algo así funciona la cosa. Vaya, pensando en esto, por ejemplo, si a mí me dicen, compruebe, ¿verdad? Habría otra cosa que no era. Comprueba ya en vectores y matrices que si usted tiene que A por B, ¿verdad? Es igual a A por C, entonces B es igual a C, ¿verdad? Entonces allá uno no le enseñan a decir, a redactar, como a escribir. Allá solo le dicen a uno, ok, tome la igualdad, como cuando uno trabajaba identidades trigonométricas, ¿verdad? Tome la igualdad y trate de llevarlo a lo que le piden al final, ¿verdad? Entonces aquí uno dice, ok, voy a multiplicar si esto es igual a esto,
Entonces yo puedo multiplicar por la inversa, ¿verdad? De A, asumiendo que existe, ¿verdad? Como estamos en un grupo, pues sí existe. Asumamos que estamos en matrices que son invertibles, aquí sería C. Entonces uno después asociaba y la cosa es que fíjense que uno lo que está acostumbrado a hacer es a escribir esta simbología, símbolo, ¿verdad? Decir, esto es igual a esto, implica entonces esto es igual a esto, entonces tal cosa y así, ¿verdad? De hecho, cuando uno le enseñan a comprobar identidades trigonométricas, allá en 111, ¿verdad? También como que esa es como se maneja allá, ¿verdad? Uno comienza con una igualdad, ¿verdad? Algo igual a algo, uno va jugando con ella, con la igualdad, para llegar a lo que uno le piden al final, ¿verdad? Pero uno solo como que va escribiendo igualdades, ¿verdad? Lo más que le piden a uno allá en geometría, en 111, es que le digan, este paso que hizo aquí, la justificación es tal cosa, ¿verdad? Este paso que hizo aquí, la justificación es tal cosa. Fíjense que en matemáticas uno se tiene que acostumbrar a estar combinando estas dos, a estar diciendo, por esta razón, esto es cierto. Luego, y como redactando, como que uno estuviera escribiendo un cuento, ¿verdad? Luego, por esta otra razón, observe que esto también es cierto. Y así uno se tiene que estar acostumbrando a eso poco a poco. Normalmente uno lo que trata es de imitar cómo lo hacen los autores de estos libros, porque pues son gente bastante experimentada, ¿verdad? En el área. Entonces esa es como la idea. Aquí la única desventaja que tenemos nosotros es que estamos utilizando un libro en inglés, ¿verdad? Y nosotros queremos como quiere, si uno hace un ejercicio, ¿verdad? Uno lo va escribiendo en español normalmente. Pero bueno, uno trata de ir traduciendo, ¿verdad? Suponga que B por A es igual a C por A. Si fuera algo de geometría, de trigonometría, entonces solo hubiera escrito aquí, B por A igual a C por A. ¿Por qué razón? Por hipótesis. Así le decían uno allá, ¿verdad? Entonces aquí fíjense, ya lo está redactando como que está contando algo. Vamos a suponer que B por A es igual a C por A. Luego dice, sea A inversa, luego, no, sea A prima, un inverso de A. Y aquí fíjense que, de hecho, aquí están haciendo como bien respetuoso el autor. Aquí hasta este punto solo sabemos que la identidad es única. Entonces ya desde aquí uno puede decir, consideremos la identidad, porque ya podemos como asegurar de que solo hay una. Entonces hablamos de la identidad. Aquí todavía no hemos comprobado, aunque ya se va a comprobar, de hecho creo que es lo siguiente, sí, unicidad de los inversos. Ya después de esto vamos a ver que realmente los inversos son únicos también, así como en las matrices, ¿verdad? La inversa de una matriz es única. Lo mismo va a pasar aquí en grupos, pero aquí todavía no se sabe. Entonces, el autor aquí bien respetuoso dice, sea A' un inverso de A. Como que no está diciendo, yo ya sé que es único, sino sea un inverso de A. No sé todavía si es único o no, porque no lo he comprobado hasta aquí, ¿verdad? Luego dice, multiplicar por la derecha de A nos lleva a esto. Este es el tipo de cosas que les digo que uno no está acostumbrado a escribirlo. Uno solo viene y dice, tengo esta igualdad, entonces tengo, si esta igualdad se cumple, entonces esta igualdad se cumple. Y de hecho, uno casi ni siquiera lo acostumbran a escribir flechas así como para denotar implicaciones, ¿verdad? Si no, uno solo agarra esta igualdad y de repente si está en el cuaderno, en la siguiente línea escribe esta, ¿verdad? Y ya. Y es normal porque, bueno, eso es lo que nos han mostrado hasta este punto, ¿verdad? Entonces, acá ya como que se quiere que ustedes vayan practicando. Lastimosamente, fíjense que eso yo no lo puedo evaluar muy bien en esta forma, en esta modalidad virtual, porque eh, se complica bastante, ¿verdad? Yo no me puedo asegurar de que de lo que escribe alguien es lo que él piensa realmente, entonces es bien difícil. Aquí yo me voy en las evaluaciones, me voy más como que a evaluar conceptos, a ver si van entendiendo lo que les voy mostrando. Pero realmente sí se espera que ustedes poco a poco vayan diciendo, por ejemplo, en vez de escribir esto implica esto, que uno vaya escribiendo. Por hipótesis tenemos que A por B es igual a A por C. Y así, redactarlo, escribirlo, como les digo, como que uno estuviera escribiendo un cuento, ¿verdad? Punto. Entonces, si multiplicamos por el inverso de A por la izquierda, que es lo que estoy haciendo aquí, y uno como que lo va relatando, como que va contando el cuento,
¿verdad? Ah, si multiplico por A por la izquierda, obtenemos esta otra igualdad. Entonces, fíjense cómo se traslada. Se pone más como largo la cosa, ¿verdad? Pero eh, lastimosamente, fíjense que así son las demostraciones en matemáticas. Normalmente no ocurre que uno pueda ir solo de pasar de una igualdad a otra, de otra igualdad a otra, y así como pasaba en las clases que les mencionaba, ¿verdad? Sino que normalmente uno tiene que ir contando, ah, por tal teorema uno puede decir tal cosa, por tal propiedad observe que esto es cierto. Ah, entonces si multiplicamos por la izquierda de tal igualdad por tal término, nos da tal cosa. Y uno como que lo va relatando, ¿verdad? Y eso es lo que van haciendo aquí los autores de estos libros, ¿verdad? Como para que agarren un poco más de práctica en eso, eh, quizás ahí sí es más conveniente la otra referencia que les di. Déjenme ver, yo creo que esta referencia también se halla bastante rápido. Eh, si uno busca el PDF, bueno, a ver si está rápido la plataforma del campus. Eh, a la que me refiero es esta de aquí, Álgebra Moderna de Herstein. Vamos a ver, busquémosla a ver qué pasa. Álgebra Moderna, Herstein PDF. Bueno, aquí ya me sale un resultado. Este sitio creo que pide por lo menos una cuenta de Google y para poder guardar las cosas. Yo ya tengo una ahí. Si no, pues uno tiene que loguearse ahí con una cuenta de Google y bueno, como yo ya estoy, entonces sí me deja guardarlo. Vamos a ver. Entonces, fíjense, este libro, sí, bueno, incluso vean el tipo de PDF, con solo verlo ya se siente que es viejo, ¿verdad? Y eso era lo que les decía, es una de las razones por las cuales yo no, ya no considero utilizar este libro. Pero déjenme buscar una demostración de esas primeras teorías de grupos. De hecho, ya que estamos aquí, fíjense, definición de grupo, aquí está. Un conjunto no vacío de elementos de G se dice que forma un grupo si en G está definida una operación binaria llamada producto, denotada por punto, y tal que A por B implica que A por B esté en G. Si A y B, perdón, están en G, implica que A por B está en G. Fíjense, comparen esta definición con la que nosotros tenemos allá. Aquí, por ejemplo, este autor está diciendo explícitamente, ocupamos que la operación sea cerrada. Lo que yo les he dicho que básicamente cuando se dice que la operación es binaria, ya ahí ya se está diciendo eso, ¿verdad? Si la operación es binaria es que toma dos elementos del conjunto, me regresa como resultado otro elemento del conjunto. Entonces esto aquí es como redundante realmente, ¿verdad? Aquí pone una nota el autor, veamos a ver si es sobre eso. Los resultados de una operación entre los elementos del conjunto son también elementos del conjunto. También es frecuente decir que el conjunto es estable. No, solo da otro sinónimo. En vez de decir cerrado, es estable. Bueno, entonces fíjense que de autor en autor va cambiando un poco la cosa, ¿verdad? Y por ahí es que les digo yo que considero que este autor es como que, eh, podría decir yo el que prefiero como para utilizar como para enseñar este curso, ¿no? A lo que iba era a enseñarles una demostración. Fíjense acá. Aquí están comprobando parte de lo que nosotros estábamos viendo allá. Ah, si G es un grupo, entonces el elemento de identidad de G es único, que era el primer teoremita este que tenemos aquí. El elemento de identidad es único, ¿verdad? En un grupo solo existe un elemento de identidad. Lo mismo que dice aquí, ¿verdad? Entonces veamos cómo escribe la prueba. A ver, dice, antes de que comencemos propiamente con la prueba, parece aconsejable que veamos qué es lo que vamos a probar. Ah, pues aquí él está siendo bastante pedagógico. Está diciendo en el inciso A queremos probar tal cosa. Déjenme ver en qué punto ya lo hacen. Aquí, consideremos primero la parte A. Y entonces fíjense, aquí empieza a comprimir, perdón, a escribir la prueba. Como E por A es igual a A, para todo A en G, tenemos que en particular E por F es igual a F. Pero por otra parte, tarararararara, si uno lee esto, es lo que les decía, esto se siente como que uno está leyendo un libro de historia, de un cuento, no sé, ¿verdad? Porque el autor me está contando qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Y esto es lo que les digo que se espera que ustedes también vayan haciendo también. Ustedes vayan diciendo, ah, si el ejercicio tal del libro
me pide pruebe tal cosa, pruebe que el elemento, no sueles ir a hacer un montón de garabatos y de cálculos ahí porque lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno hace, por ejemplo, una investigación o va a hacer un artículo para quererlo publicar, por ejemplo, en una revista, uno está escribiendo algo que lo va a leer un montón de gente, ¿verdad? Para empezar, lo va a leer la gente de la revista para decir si vale la pena que lo publiquemos o no. Entonces, desde ahí, uno tiene que tener como que bien escrito, bien explicado lo que está haciendo, ¿verdad? Si uno solo empieza a escribir un montón de cálculos, uno representa lo que hace normalmente en un cuaderno, ¿verdad? Que son cosas así, ¿verdad? Garabatos que son como para uno, ¿verdad? Pues la gente le va a decir, bueno, no, yo no entiendo qué es lo que quiere decir ahí, entonces no, su artículo está rechazado. Y puede hacer que sea una prueba súper buena, ¿verdad? Pero como no la redactó bien, no la escribió bien, bueno, entonces se la rechazan, ¿verdad? Y puede ser que lo que tenga usted ahí sea una genialidad. Pero como no la escribió bien, pues bueno, ni modo, ¿verdad? Pasa similar, no sé si han visto la película de Ramanujan, matemático hindú súper famoso. No recuerdo cómo se llama la película. A ver. Creo que se llama El hombre que conoció el infinito. Ahí está, sí. Sí, gracias. Larisa creo que fue, ¿verdad? El hombre que Sí. conocía el infinito. Y si no la han visto, véanla, ya que están estudiando matemáticas, creo que les va a interesar mucho. Y parte de lo que explican ahí es que el hombre era un genio, pero como no escribía como los matemáticos escribían en su tiempo, pues entonces no se consideraba genio por los otros matemáticos, ¿verdad? Entonces ya como lo reclutaron, ¿verdad? Se ve que es súper bueno, lo que le falta es escribir bien las cosas, o bueno, bien entre comillas, ¿verdad? Porque es una cuestión como de criterio, ¿verdad? Bien en el sentido de quién lo está evaluando a uno. Ahí es bueno, de los matemáticos que son como respetados, ¿verdad? Los investigadores en su momento. Entonces ellos les enseñaron a escribir como ellos escribían y ya después entonces sí vieron que de verdad el hombre sí es cierto que era un genio, ¿verdad? De hecho, fue un poquito al revés, ¿verdad? Como que leyeron primero lo que escribió, ellos vieron que sí habían buenas ideas ahí, solo que no estaban escritas o redactadas como normalmente se escribía en ese tiempo. Y entonces le enseñaron a escribirlo bien y ya después se vio ya después como que lo llevaron a que creciera más, ¿verdad? En esa línea. Entonces, más o menos por ahí va la cosa, que uno está acostumbrado a escribir garabatos así como les digo, pero ya cuando uno quiere escribir pruebas, demostraciones, ya se vuelve una cosa más como, aquí como les digo, está en inglés, esa es la desventaja, pero si quieren tener más guía de cómo se escribe una prueba en español, bueno, consideren esta referencia en español, ¿verdad? Aquí él ya da pautas de, este tipo de cosas, aunque ustedes lo vean como, no, pero es que ese es el libro. No, se espera que ustedes ya vayan escribiendo así. No desde hoy, ¿verdad? No desde el primer día que llevan una clase como esta, pero de aquí a que ustedes se gradúen, se espera que ustedes ya escriban así, ¿verdad? Que ustedes digan, fíjese que como esto es esto, para todo elemento tal, tenemos que, no sé qué, y así. O sea, esto hay que irlo aprendiendo a hacer, ¿verdad? Quizás se aprende como un poco a la brava, ¿verdad? Porque de repente lo mejor es como que hubiese una clase que se dedicara solo a eso, ¿verdad? Fíjense que esto, la mejor forma de escribirlo es así. Pero bueno, estamos en una carrera de matemáticas, entonces quizás ahí lo que les puede ayudar más es tomar un curso de redacción. Creo que está como optativa, ¿verdad? En la carrera, como para tener más ideas de cómo expresar uno sus ideas cuando uno quiere escribir, ¿verdad? Pero yo lo que les recomiendo, en base a mi experiencia, es tratar de imitar los libros, porque pues si este libro es famoso es porque el autor es respetado o porque el libro es respetado, ¿verdad? Entonces, digamos que imitarlo a él no está mal, ¿verdad? Porque es una persona respetada en el área que se está estudiando. Si ustedes saben inglés, pues realmente no hay problema, pueden ir escribiendo así y traducir, nada más, ¿verdad? Sería el caso ideal, pero pues no es requisito, ¿verdad? Saber inglés para estar acá. Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, cuando
llevaba estos primeros cursos, yo sabía un poquito de inglés ahí, pero no realmente bien. Entonces uno pues ahí con un diccionario, un traductor va poco a poco agarrándole la cosa y uno va viendo que por lo menos el lenguaje que se utiliza para escribir las demostraciones no es muy extenso, o sea, las frases, las palabras que se utilizan casi siempre son las mismas. Suponga que, entonces, observemos que, por tanto, esas son las frases que se utilizan en las demostraciones en matemáticas, entonces no es tan complicado entenderlas y después uno imitarlas, ¿verdad? Bueno, me extendí un poco ahí hablándoles sobre eso de demostración, pero pues, yo creo que es importante porque esta es una de las primeras clases en que se empieza a hacer eso formalmente como normalmente se hace en matemáticas. Volvamos entonces a la lógica de la prueba. Lo que queríamos comprobar es que sí, en efecto, se pueden cancelar los elementos en un grupo siempre y cuando estén en el mismo lado de una ecuación. Si están en la derecha, bueno, se pueden cancelar. Si están en la izquierda, pues se pueden cancelar. Si uno está en la izquierda y el otro en la derecha, y el grupo no es abeliano, no es conmutativo, no se puede cancelar. O sea, igual que en las matrices, ¿verdad? Si yo tengo A por B igual a C por A, era de las primeras cosas que le decían uno allá en álgebra lineal, en vectores y matrices, esto no se puede hacer, ¿verdad? Sabemos que en los reales, si son números reales, pues ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque realmente aquí yo le puedo dar vuelta a esto, ¿verdad? Y tengo conmutatividad, entonces no hay problema, yo lo puedo cancelar, ¿no? Pero en matrices no, y en grupos tampoco, porque los grupos no necesariamente son abelianos, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Porque cuando uno le piden aquí en los ejercicios compruebe tal cosa, como que uno quiere hacer lo que ya está acostumbrado a hacer, ¿verdad? Pero hay que tener ahí cuidado con las restricciones que tenemos. En ese sentido era que les decía, de cierta forma los grupos son simples porque tienen pocas reglas que los definen, pero al mismo tiempo son complejos porque esas pocas reglas que tienen nos hacen que no tengamos muchas herramientas cuando uno quiere comprobar algo, ¿verdad? Pucha, aquí no le puedo dar vuelta a esto y lo ocupo. Bueno, no, pero no puedo porque solo estoy en un grupo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas uno tiene que acostumbrarse a que no las puede hacer, ¿verdad? Bueno, veamos la prueba. Suponemos que B por A es C por A, sea A' un inverso de A, y como les decía, dice un inverso porque no se sabe que son únicos todavía. Entonces dice, multiplicando por la derecha por ese inverso, en esta igualdad, B por A por el inverso, C por A por el inverso, en la derecha, ¿verdad? A ambos lados de la ecuación. Es como cuando tenemos la matrices, lo que estaba escribiendo por aquí, ¿verdad? Cuando estamos en matrices y multiplicamos por la inversa, solo que con el cuidado de que lo hacemos en el mismo lado, ¿verdad? De la ecuación. Aquí lo están haciendo por la derecha. Lo otro es que aquí todavía no han definido, el autor no ha dicho, el inverso lo vamos a denotar como A a la menos 1, que es como normalmente se hace, pero aquí todavía no lo ha dicho, entonces por eso aquí lo denota como A', ¿verdad? Luego dice, como tenemos la propiedad asociativa en el grupo, entonces estos paréntesis los podemos mover, ¿verdad? Y en este lado izquierdo los podemos mover para acá, y aquí en el lado derecho también los podemos mover hacia acá, ¿verdad? Y entonces aquí tengo el elemento operado por su inverso. Entonces por definición de la identidad, ¿verdad? Un elemento por su inverso me da la identidad. O sea que esta es la identidad y esto también, ¿verdad? Y es lo que sustituyen aquí. B por la identidad es igual a C por la identidad. Y noten, esto bien se pudo haber escrito como B por A es igual a C por A. En la siguiente párrafo o en la siguiente renglón, B por A por el inverso es igual a C por A por el inverso. Siguiente renglón, asocio. Siguiente renglón, escribo la identidad. Y así, ¿verdad? Ya, lo que me refiero es que aquí bien pudieron haber puesto solo la lista de ecuaciones, ¿verdad? Que uno normalmente escribe, pero vean que se va como redactando, ¿verdad? Y ténganlo en mente, se espera que lo puedan hacer, ¿verdad? O que lo vayan imitando poco a poco, ¿verdad? Luego entonces, como estos dos son la identidad, entonces multiplicar por la identidad, B por la identidad es B, ¿verdad? Esa era la propiedad que definía la identidad. B por la identidad es B, C por la identidad es C, ¿verdad? Y eso era lo que se quería comprobar, que B por A igual a C por A implicaba
que B era igual a C, ¿verdad? Entonces aquí se comenzó con B por A igual a C por A y se llegó a que B es igual a C, ¿verdad? Que es esta primera parte. Y la otra es pues prácticamente imitar lo mismo, ¿verdad? Solo que por el otro lado de la ecuación, ¿verdad? De aquí en adelante, entonces, nosotros ya sabemos, ok, siempre que tengamos el mismo elemento en el mismo lado de una ecuación, lo podemos cancelar cuando estamos trabajando en grupo, ¿verdad? Y ya como que ya no lo cuestionamos. Ya está aquí como teorema, ya se demostró, y entonces ya lo vemos como que es una verdad absoluta, ¿verdad? Ok. Por aquí hacen como comentario que esta propiedad es una de las que implica que, si no recuerdo mal, les mencioné en una reunión anterior que en un grupo, cuando se hace una tabla de operación del grupo, así como en la tabla que teníamos para DN, ¿verdad? Que ponían aquí R0, ¿verdad? R90 y así, ¿verdad? Y aquí por acá también. Y les decía, esto es una especie de sudoku porque en cada fila solo tiene que aparecer un elemento y en cada columna, o más bien sería, bien dicho, sería en cada fila, cada elemento solo puede aparecer una vez y lo mismo en cada columna. Cada elemento solo puede aparecer una vez. Entonces imagínense que tenemos un grupo que solo tiene 3 elementos, A, B y C. Entonces no hay muchas formas de llenar esta tabla, ¿verdad? Porque si yo ya sé que en cada fila y en cada columna solo va a aparecer un elemento, ¿verdad? O cada elemento solo va a aparecer una vez. Entonces, por ejemplo, en esta fila podrían estar así, ¿verdad? Aquí podrían estar así, en el mismo orden. Bueno, entonces aquí uno dice, aquí ya no puede estar B. ¿Por qué? Porque en esta fila ya está, porque en esta columna ya está, ¿verdad? Entonces no puede ir B ahí. ¿Puede ir A? Sí. Bueno, en esta fila no está, en esta columna no está. Pero si aquí pusiera A, aquí tendría que ir C, porque en esta fila es el único elemento que falta. Pero aquí está C y no puede ir repetido en la columna. Entonces no lo puedo llenar así. Entonces noten que no hay muchas formas de llenar esta tabla de esa manera, ¿verdad? De que en cada fila y en cada columna solo aparezca una vez cada elemento, ¿verdad? De hecho, aquí creo que así como la empecé, aquí tendría que ir C, ¿verdad? Aquí tendría que ir A. Noten que ahí no hay problema, ¿verdad? Aquí entonces tengo B y C, aquí tendría que ir A. Aquí tengo C y A, aquí tendría que ir B y solo verifico C, A, B, no está repetidos, no están repetidos. Y bueno, esta operación, llamémosle asterisco, en el conjunto ABC, ¿verdad? Es una operación binaria que me genera un grupo, ¿verdad? O sea, si a este conjunto le llamamos G, G junto con esta operación es un grupo, ¿verdad? ¿Cómo lo decide uno? Siempre y cuando en cada fila y en cada columna de esta tabla que define la operación del grupo aparezca cada elemento una única vez, entonces sí va a ser un grupo. Ahí fíjense que para verificar que eso es cierto, lo que es más complicado realmente de ver es que se satisface la propiedad asociativa, que era, también les mencionaba en las reuniones anteriores, que esa propiedad asociativa de hecho es de las más difíciles de verificar en general. Lo que pasa es que estamos trabajando normalmente en conjuntos con operaciones que ya sabemos que son asociativas, como la suma de enteros, la multiplicación de matrices, la composición de funciones, casi todas, bueno, todas esas operaciones son asociativas, perdón. Comprobarlo en los casos finitos, pues es una cuestión de irlo haciendo caso por caso. Voy a verificar que A por B por C es igual a A por B por C. Y me voy a la tabla, verifico que es cierto. ¿Cómo? A por B, bueno, A por B sería B, ¿verdad? Me daría aquí B por C. B por C es A, ¿verdad? Es A. B por C es A, ¿verdad? A por A es A. Veo que es cierto, ¿verdad? Que esto de acá me lleva a algo que es una identidad, ¿verdad? Entonces es verdadero. Entonces, si yo no quisiera verificar que esta operación es asociativa, aquí yo solo verifiqué una posibilidad. ¿Cuántas hay? Bueno, tengo 3 elementos aquí, ¿verdad? Tengo otros 3 elementos en el otro lado. 3 opciones acá, ¿verdad? 2 opciones acá, 1 opción acá. Hay 6 opciones acá y así, ¿verdad? Es de ir contando ahí, ¿verdad? Serían ¿cuántos? 6 en este lado, 6 en el otro lado.
creo que 36, ¿verdad? Chequeos que hay que hacer. Si no estoy contando mal ahí, ¿verdad? Que puede ser que sí, ya no recuerdo bien más. Ya días no utilizo las reglas de conteo. Pero bueno, ustedes llevaron discretas hace poco, así que han de andar más pianitos que yo en eso. Ok, bueno, entonces en un grupo podemos cancelar, ¿verdad? Fíjense la siguiente, los inversos son únicos. Fíjense, ya aquí uno dice, ok, me están pidiendo, si fuera un ejercicio, me están pidiendo comprobar que algo es único. Entonces ya uno automáticamente como matemático debe pensar como estrategia, me están pidiendo comprobar que algo es único, voy a asumir que no, que hay dos y tratar de llegar a una contradicción. ¿Por qué? Porque les dije que, así como en este caso, me están pidiendo que la identidad es única, uno asume que hay dos, llega a que no, ¿verdad? Que realmente son la misma. Entonces fíjense acá, si uno lee este, solo son dos líneas prácticamente. Supongo que B y C son inversos de A. Fíjense la estrategia. Asumo que hay dos y que son inversos de un mismo elemento, ¿verdad? Utilizo la definición de inverso, ¿verdad? Si B es inverso de A, significa que A por B me da la identidad. Si C también es inverso de A, significa que A por C también me da la identidad. Si esto es la identidad y esto también, significa que A por B es igual a A por C. Por transitividad, ¿verdad? De la igualdad. Bueno, A por C es igual a A por C. A por B igual a A por C. Por el teorema anterior, tengo A la izquierda, lo puedo cancelar, porque estoy en un grupo, ¿verdad? Llego a que B es igual a C, contradicción con que había asumido que B y C ambos eran inversos de A. No, mentira, no son distintos, realmente son el mismo elemento, ¿verdad? Entonces fíjense cómo la misma estrategia pues, me sirve para comprobar que un elemento es único. Ojo, no es que siempre es así, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes van y buscan la prueba de que, vamos a ver, no, estaba pensando en otra ahorita. De hecho, en la mayoría que se me ocurren funcionan igual. Uno asume que son distintos y al final ya que son la misma cosa. Estaba pensando en otra cosa ahorita que realmente no es un ejemplo de esto. Pero sí, seguramente es de ponerse a buscar. No necesariamente, si a mí me piden comprobar que algo es único, no es que esta es la estrategia automática que funciona, sino que es la que casi siempre funciona, ¿verdad? Entonces es lo primero que uno intenta. Si no me funciona, pues ahí sí estoy en problemas, tengo que ir a buscar a ver qué hago, porque si esto no me funcionó, realmente estoy en problemas, ¿no? Ok, para terminar este capítulo, fíjense que las últimas cosas de las que hablan aquí son cuestiones de notación. Por ejemplo, cuando uno opera un elemento varias veces, así como en los reales, eso lo vamos a denotar como si yo lo estoy operando n veces, lo voy a operar como g a la n, ¿verdad? Naturalmente, ¿verdad? O sea, denotamos como g a la n a operar g por g por g n veces, ¿verdad? Por definición, y fíjense, es por definición, no es que es una propiedad, un teorema, sino por definición vamos a definir, valga la redundancia, g elevado a la 0 como la identidad, ¿verdad? Así como en los reales decimos real elevado a la 0 igual a 1, ¿verdad? Con tal que real no sea 0, ¿verdad? Aquí no tenemos esta restricción, ¿verdad? En los grupos no importa cuál sea g elevado a la 0, va a ser la identidad, por definición, ¿verdad? Si el entero, el exponente es negativo, entonces vamos a definir n podría ser menos 3. Entonces el inverso de, más bien, perdón, g a la menos 3, lo que representaría en esa notación, sería el inverso de g elevado a la 3, ¿verdad? De manera que en general, si n es negativo, ¿verdad? Es menor que 0, eso implica que n se puede escribir igual a menos algo, ¿verdad? Con k positivo. Entonces, g a la menos k, o g a la n, perdón, g a la n, lo que representaría entonces es g a la menos k, y g a la menos k lo que representa es g a la menos 1 elevado a la k, donde g a la menos 1 representa inverso, ¿verdad? El inverso de g elevado a la k. O sea, operar el inverso k veces, ¿verdad? G inverso por g inverso por g inverso, ¿verdad? K veces. Entonces, noten que esta notación es la misma que utilizamos en los reales, ¿verdad? Para
representar multiplicaciones, ¿verdad? De un entero o un real por sí mismo, o el recíproco. Recuerden que cuando tenía un real a la -1 significaba que era el recíproco de él, ¿verdad? Notier Ernesto, no, Ernesto Daniel, no sé, Notier dice ahí, creo que quiere preguntar algo. Sí, licenciado. Entonces, en otras palabras, si nosotros tenemos g a la, bueno, como el mismo ejemplo dice ahí, ¿verdad? A la -3, podemos multiplicar entonces 3 veces, por ejemplo, en caso de una matriz, o Sí, sea, 3 veces la inversa 3 veces la de... inversa. Sí, sería lo mismo que en las matrices, ¿verdad? G inversa por G inversa por G inversa. Sí, correcto. Eso es lo que está diciendo el libro acá. Que la notación de exponentes va a representar, perdón, lo que usualmente denota para nosotros. Eso implica que ciertas propiedades de exponentes se van a cumplir, y ojo con eso de que ciertas propiedades. Primero, para nosotros no va a existir un exponente que no sea entero. O sea, aquí en grupos solo nos interesan exponentes enteros. Entonces no tiene sentido, y ustedes pueden leer esto aquí en párrafo, ¿verdad? No tiene sentido hablar de g a la 1/2 o la raíz de g, por ejemplo. En un grupo eso no tiene sentido. Entonces, puede ser que nosotros estemos hablando del grupo de los enteros con respecto a la suma, que ya habíamos hablado de él, ¿verdad? Y entonces, y tengamos como elemento al 2. Y nosotros ya sabemos, ya conocemos el concepto de la raíz de 2. Pero si solo estamos hablando de los enteros con la suma, vistos como grupo, esto no tiene sentido, ¿verdad? Porque esto para nosotros representa un exponente fracción que no está definido para nosotros, ¿verdad? En todo caso, puede ser que si ustedes se van a un libro avanzado de álgebra, puede ser que esto lo definan de alguna manera. Pero así como vamos a trabajar acá en este libro, esto no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, en un grupo, cuando utilicemos esta notación de exponentes, solo vamos a utilizar exponentes enteros. ¿Okay? Ya desde ahí fíjense que se va restringiendo la cosa a como nosotros normalmente estamos acostumbrados a trabajar, ¿verdad? Esta propiedad que es conocida, déjenme hacer más grande esto, esto ya no lo ocupamos. Esta propiedad funciona, ¿verdad? Si yo tengo un elemento elevado a un entero por otro elemento elevado a otro entero, así va a ser lo mismo que ese mismo elemento elevado a la suma de los dos enteros. Esta propiedad es conocida para nosotros, va a seguir funcionando. De repente, perdón, yo aquí les recomiendo que hagan como una lista, así como quizás en 110 o en cálculo ustedes han dado una tablita con todas las tablas, con todas las reglas de exponentes. Quizás aquí sería conveniente hacer una tablita que diga cuáles reglas ya no funcionan. O sea, como que la misma tablita que tenían antes, pero ya solo para estructuras algebraicas, y decir, esto no funciona, fíjense, por ejemplo. Esto para nosotros era una propiedad, era una realidad, era un hecho, no lo negábamos nunca, ¿verdad? Pero en grupos esto no funciona. ¿Por qué? Porque no tenemos conmutatividad. Si se ponen a pensar en las matrices, esto tampoco funciona, ¿verdad? Una multiplicación de matrices elevada a un entero no me da necesariamente esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la multiplicación de matrices no es conmutativa, entonces con que solo sea al cuadrado, por ejemplo, AB al cuadrado significa que estoy haciendo AB por AB, ¿verdad? Y si hago A al cuadrado por B al cuadrado, significa que estoy haciendo A por A, ¿verdad? Primero, y después B por B. Como la operación no es conmutativa, yo no puedo darle vuelta a estos elementos para que me queden así como están acá, ¿verdad? Entonces, esto no necesariamente es verdadero, ¿verdad? Sí, Gerson. Lick, si a un caso fuera inversa eso y fuera abeliana, se puede, ¿verdad? Sí, si el grupo es abeliano, esto sí va a ser verdadero. Y de hecho, ahí sí, cuando los grupos sean abelianos, todas esas propiedades de exponentes van a funcionar. Eso sí, que hay que tener cuidado. Por ejemplo, allá en los reales uno decía esto, por ejemplo. A a la -1 es 1 sobre A. Pero esto es bien específico de los reales. Si se ponen a pensar en el grupo, para nosotros no tiene sentido una división. Por eso les digo siempre que piensen bastante como que estamos trabajando con matrices. Entonces aquí con matrices, si A es una matriz, esto no tiene sentido, ¿verdad? En todo caso, uno dice, esta es la inversa de A, pero
en las matrices yo no puedo dividir 1, el número 1, entre la matriz A. Esto no tiene sentido, ¿verdad? Si son matrices. Menos aún si es un grupo, porque el grupo es más abstracto todavía. Los elementos pueden ser hasta conjuntos, ¿verdad? Entonces decir 1 entre un conjunto, menos sentido va a tener, ¿verdad? Que si fuera una matriz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, por eso les digo que si tienen una tablita de esas de reglas de exponentes, déjenme ver si sale alguna aquí de esas famosas. Me voy a extender unos minutos ahí solo para terminar. Por ejemplo, esta es la típica tablita de regla de exponente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta regla no funciona en grupo, ¿verdad? Esta regla no funciona en grupo, ¿verdad? No tiene sentido ni siquiera. Esta regla no funciona en grupo porque en grupos no tenemos división. Todas estas que tienen que ver con división no tienen sentido, ¿verdad? Quizás esto un poco, pero ahí vamos a ver más adelante. Las demás sí, esta tiene sentido, esta tiene sentido, esta también, esta también, esta también. Estas primeras tienen sentido. Estas que tienen que ver con división, no. No aparece aquí, ¿verdad? Esa que estaba ahí en el libro, que es bastante famosa también, ¿verdad? Si yo tengo 2 reales a la n, entonces yo le podía poner el exponente a cada uno de ellos. Pero si estoy en un grupo, no, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que les decía ahorita, ¿verdad? De que no necesariamente es abeliano y entonces esto no se va a poder conmutar, ¿verdad? Necesariamente. Entonces tengan presente ahí, se parece a las matrices, entonces eso le dice mucho a uno qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, ¿verdad? Esa es una parte y para terminar por hoy, me quiero referir a esta tablita. Fíjense, en esta tabla el autor menciona que, y ya que está hablando de esa notación de exponente, el autor dijo, nosotros le vamos a llamar multiplicación a la operación del grupo cuando no sepamos cuál es. Si nosotros sabemos que estamos con los enteros con la suma, pues no le vamos a llamar multiplicación porque ya sabemos que es una operación conocida que le llamamos suma, ¿verdad? Pero si estamos en un grupo desconocido, G, con alguna operación, bueno, le llamamos multiplicación, como para ponerle un nombre conocido y para utilizar esta notación conocida, ¿verdad? Pero si el grupo ya sabemos que tiene una operación que funciona como suma, ¿verdad? Así como los enteros con la suma, entonces en vez de escribir A por B, vamos a escribir A más B, porque va a ser mucho más cómodo. O sea, imagínense que aquí estoy en los enteros con la suma. Voy a utilizar otra hoja aquí. Estoy en los enteros con la suma otra vez, ¿verdad? Entonces yo quiero escribir 2 más 5. Y me quedo con esa regla de que no, 2 más 5 lo voy a escribir como multiplicación y no voy a escribir un símbolo, ¿verdad? Entonces aquí se genera mucha ambigüedad, ¿verdad? Una, yo no sé si este es 25, si es 2 por 5, si es 2 más 5 o qué, ¿verdad? Entonces, como se están utilizando símbolos que ya son conocidos para nosotros, entonces si el grupo yo sé que tiene una operación que funciona como suma, como reales con la suma, enteros con la suma, matrices con suma, funciones con suma, hay muchos conjuntos en los cuales nosotros estamos acostumbrados a tener una operación de suma. Entonces, en esos conjuntos, la suma la vamos a seguir escribiendo como suma, ¿verdad? Porque si no, nos metemos a este problema, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que dice el autor acá. En vez de, si el grupo, él le llama aquí grupo aditivo. Si el grupo es aditivo, como refiriéndose a que la operación que tiene es como una suma, entonces en vez de escribir A por B, va a escribir A más B, ¿verdad? Entonces pónganse a pensar, si el grupo tenemos una operación así, pero yo sé que el grupo tiene como operación una suma, entonces A al cubo ya no va a ser multiplicar 3 veces A, ¿verdad? Sino que sumar 3 veces A, ¿verdad? B al cuadrado ya no va a ser multiplicar 2 veces A, sino que sumar 2 veces A, 2 veces B, perdón. Y A al cubo por B al cuadrado, si el grupo yo ya sé que tiene como operación una suma, pues esto ya no va a ser una multiplicación, sino que va a ser una suma, ¿verdad? Entonces, en un grupo multiplicativo, esto que se escribiría normalmente así, en un grupo que tiene una suma, lo escribiríamos así, que si se fijan, si lo simplificamos, sería 3 veces A más 2 veces B, ¿verdad? Entonces, noten que en notación así de suma, como que los exponentes se vuelven múltiplos aquí, ¿verdad?
el 3 se volvió a multiplicar, el 3 que era exponente se volvió a multiplicar por 3, el 2 que era exponente multiplicar por 2, y en vez de multiplicación, suma, ¿verdad? Entonces, estas dos cosas pueden representar lo mismo, solo que si yo estoy claro que estoy trabajando en un grupo que tiene una operación de suma, lo voy a escribir así, porque si lo escribo así, me voy a enredar, ¿verdad? Y me voy a enredar mucho más en los conjuntos como este, que yo ya sé que tengo dos operaciones de suma y multiplicación que son conocidas, ¿verdad? Entonces fíjense que este detalle que se menciona aquí es más que todo por ese como que abuso de decir, en un grupo, si no conocemos la operación, le vamos a llamar multiplicación. No es que es una multiplicación, sino le vamos a llamar multiplicación. Y la vamos a denotar como una multiplicación, ¿verdad? Aunque no necesariamente sea una multiplicación. Piensen en aquel ejemplo que les di de que la operación fuera unión, ¿verdad? Y pues esta era la multiplicación ahí. ¿Tiene que ver algo la unión con la multiplicación? Pues yo creo que no, ¿verdad? Entonces en esta tabla me dice, en un grupo en el que no conozco la operación, o es una multiplicación, porque por ejemplo hablamos del grupo de las matrices con respecto a la multiplicación. Ah, bueno, entonces ahí la sigo escribiendo así, ¿verdad? No hay problema. Si no conozco la operación, la voy a escribir así, ¿verdad? La identidad la vamos a anotar como E o 1, como el 1 porque venimos de multiplicación, ¿verdad? Y fíjense, si el grupo es sumativo, es con respecto a la suma, la vamos a anotar la identidad como 0. Pues porque en los grupos que van con respecto a la suma, pues así normalmente se denota la identidad, ¿verdad? En los grupos con una operación multiplicativa o desconocida, los inversos los vamos a denotar así. En los grupos con una operación suma, la vamos a denotar así, ¿verdad? Como opuesto, ¿verdad? A más menos A me da 0, ¿verdad? Que es la identidad. En los grupos multiplicativos vamos a denotar las potencias así. En los grupos sumativos, como les decía, las potencias se vuelven como que fueran múltiplos, ¿verdad? A a la n se vuelve n veces A. A más A más A, n veces, ¿verdad? Y los cocientes, que vienen siendo como entre comillas, como divisiones, ¿verdad? A por el inverso de B. Si estuviéramos en los reales, esto lo podríamos escribir como A entre B, ¿verdad? Si B es distinto de 0. Pero en un grupo, pues a esto a veces se le llama cociente, ¿verdad? Porque es lo más parecido a un cociente, ¿verdad? De números reales. En un grupo sumativo lo escribiríamos así. A más sería el inverso de B, que aquí dijimos que sería el opuesto. O sea que aquí sería A más menos B, que normalmente lo escribimos como A menos B, ¿verdad? Entonces noten que hay como una especie de diferencia aquí en las notaciones. Y tengan ahí en mente esta tablita para cuando ustedes digan en este ejercicio, ¿qué se llama? Déjenme ir a los ejercicios. En este ejercicio tal, no sé si aquí se refieren a tal cosa o otra. Si en el ejercicio yo veo que aquí no me dice el grupo es tal grupo conocido, bueno, entonces esto representa la operación del grupo, esto representa inversos, etcétera, ¿verdad? Ahora, si el ejercicio me dice, vamos a ver si encuentro algo aquí en particular. Déjenme ver. Aquí fíjense, por ejemplo, aquí habla de enteros, pero es bajo la multiplicación también. O sea, ¿qué es multiplicación? No hay pérdida con cuál es la operación. Aquí son matrices, con respecto a una multiplicación también, no hay pérdida. Y bueno, parece que no hay muchos ejemplos aquí en los que se hable de un grupo con respecto a una suma. Tal vez en los primeros ejemplos reales. Aquí hablan, por ejemplo, resta de enteros positivos, pero me están indicando directamente la operación. División de enteros distintos de 0. Me dice aquí cuáles de los siguientes operaciones binarias son cerradas. La resta de enteros positivos es cerrada. No, ¿verdad? Una resta de dos enteros positivos no necesariamente me da otro entero positivo. Pero bueno, entonces no hay pérdida. Fíjense que acá mucho con la notación. Entonces ahí, conforme vayamos avanzando, ahí van a ir viendo ustedes que en algunos casos nos va a ser conveniente trabajar así
En otros casos nos va a ser conveniente trabajar así. Entonces es bueno que lo tengan en mente porque eso implica que en algunas situaciones nos va a tocar escribir esto de esta manera, en otras nos va a tocar escribir esto mismo de esta otra manera, ¿verdad? Si sabemos que el grupo tiene una operación que ya sabemos que funciona como una suma, ¿verdad? Y bueno, aquí nos vamos a quedar entonces por hoy. Aquí si se fijan, con esto se cierra el capítulo. No sé si antes de irnos tienen alguna consulta. Ah, me faltó una cosita aquí, pero esta es de la similar a los teoremitas anteriores, pero solo es de leerlo realmente, ¿verdad? Y se los dejo ahí para que ustedes lo terminen. No sé si tienen alguna consulta antes de irnos. Bueno, parece que no. Entonces, fíjense, como ya esto último que está acá solo es un dato histórico, de hecho les recomiendo que los lean porque estas cuestiones históricas le dan bastante como que contexto a lo que uno está estudiando, entonces son bastante interesantes. Y bueno, a mucha gente naturalmente le llama la atención la historia, entonces les recomiendo bastante, si son así, que lean este tipo de notas. Igual a los inicios y finales de capítulos, vamos a ver, al final de este capítulo... aquí da, por ejemplo, algunas referencias de artículos. Hay veces que son bastante viejos y que son el primer artículo de repente en que se mencionó tal cosa, ¿verdad? Es bastante interesante también. Hay veces que al inicio de los capítulos da algunas notas históricas también. En estos creo que no tanto, conforme va avanzando. Déjenme ver. Creo que va eh, mencionando más. Más adelante parece que déjenme moverme aquí mejor, más rápido. A ver, aquí, por ejemplo, aquí hay una bibliografía, matemático famoso, seguramente ya lo han escuchado para este entonces, y entonces al inicio y al final de cada capítulo hace bastante menciones así históricas el autor, que son bastante interesantes, se las recomiendo que las lean. Pero lo que me interesaba más decirles es que ya terminamos este capítulo, ya vamos a hacer una primera prueba de este capítulo, ¿verdad? ¿Sobre qué? Pues sobre todo lo que les he hablado, ¿verdad? ¿Qué es un grupo? ¿Qué es una operación binaria? Algunos ejemplos de grupos, ¿verdad? Y algunas pocas prácticamente propiedades de grupos, ¿verdad? De elementos de grupos. De repente un poco esto de la notación, ¿verdad? Pero solo es como para entender qué pasa en cada situación. Y bueno, esto como les digo es otra propiedad. Si se fijan, esta es la misma propiedad que funciona con la inversa de matrices, ¿verdad? La inversa del producto se cambia de orden. Y aquí se comprueba por qué, ¿verdad? Entonces, ya les voy a hacer una primera prueba. Hoy es lunes, ¿verdad? Entonces, no, martes, perdón. Hoy es martes, entonces yo creo que sería un buen día hacerla el próximo lunes. Tendrían casi toda esta semana como para prepararse en caso de que no hayan estudiado nada hasta este punto. Entonces, pero yo les voy a avisar, les voy a poner ahí en la sección de avisos del campus, la próxima prueba la haremos tal día, ¿verdad? ¿Cómo funcionan las pruebas? Lo que hago es que si la prueba, por ejemplo, es el lunes, yo activo esa prueba para que les aparezca durante todo el lunes. O sea, desde la que empieza a la medianoche el lunes hasta que termina a la siguiente medianoche, ¿verdad? Ya cuando va a ser martes. Y a cualquier hora que a ustedes les sea más conveniente, pues hacen la prueba. Eso es para evitar que, mire, que a mí se me fue la luz, que el internet, que no sé qué, ¿verdad? Que ya sé que hay un montón de problemas y son normales en nuestro país, ¿verdad? Entonces, ustedes van a tener todo el día para hacer esa prueba, ¿verdad? Normalmente le pongo un límite de tiempo, obviamente, ¿verdad? O sea, dependiendo de la cantidad de preguntas que tenga, puede durar media hora, puede durar una hora. Y entonces uno dice, yo ya sé que en la noche a mí no me va la luz, no me va el internet, entonces mejor la hago en la noche. O yo ya sé que en la mañana está mejor el internet, bueno, la hago mejor en la mañana, ¿verdad? Y así. También normalmente les pongo 2 intentos, porque pues hay veces que también igual hay problemas, ¿verdad? En el primer intento se me fue la luz, entonces voy a hacer el otro intento hasta después, ¿verdad? Hasta que ya me venga, ¿verdad? Cosas así. Entonces, más o menos así va a ser, ¿verdad? Cuando ya les aparezca la prueba, ahí les van a aparecer todas las instrucciones para que tengan ahí más claro, ¿verdad? E igual cualquier consulta que tengan, pues me la pueden hacer, ¿verdad? Ok,
Ok, entonces nos quedamos aquí por hoy, pendientes ahí a la sección de avisos para la próxima reunión, ¿verdad? Y para eso de la prueba, ¿verdad? Nos veremos. Saludos a todos.